bien, entonces ya comenzamos, hermanos. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Amados, hay fenómenos naturales que la ciencia no puede explicar, y aunque trate de explicarlas, nuestro entendimiento humano es limitado, es escaso. Uno de los fenómenos naturales de los cuales todos estamos muy conscientes es el viento, que en ocasiones produce huracanes o produce tornados o produce, hermanos, brisas. De alguna manera el viento es algo muy favorable para lo que es, hermanos, el globo terráqueo en su naturaleza completa, total. El viento lleva el polen para luego cultivar la tierra. Dios hizo el mundo perfecto, hermanos. Sin embargo, por más que los científicos han tratado de profundizar en cómo interpretar el viento, de dónde viene, a dónde va, cómo nace, obviamente hay una explicación sobre las temperaturas, ¿no? El choque de temperaturas produce un movimiento en la atmósfera, de lo cual se puede reducir que ese es el viento. Sin embargo, hermanos, no hay una explicación más amplia de ello, ni un entendimiento, porque Dios es un Dios creativo, sobrenatural, que cuando Él hace las cosas las hace aún más allá de nuestro propio entendimiento. Aún cómo la ciencia puede explicar nuestra personalidad, hermano, cuando nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, cómo Dios nos dio esa naturaleza, como en su creatividad nadie es igual. 7-8 billones de personas en el mundo y nadie es igual, hermano. Aún los gemelos, aunque parezcan, tengan una apariencia muy similar, son tan diferentes. Dios es nuestro Dios, hermano, y creer que Dios no existe es el acto, el pensamiento más tonto que puede haber, hermano. Dios es tan real y se manifiesta en todo lo que vemos, en lo que somos, en lo que miramos. Y hermanos, así como a veces Dios se vuelve un misterio para nuestro entendimiento, así es el Espíritu en nosotros, como el viento, un misterio, pero que Cristo lo enseñó y lo señaló, hermanos. ¿Están listos con las escrituras? Sí. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Vamos a hablar un poquito de Nicodemo. Nicodemo era un hombre, hermano, que tenía un amplio conocimiento de las escrituras porque era un maestro de la ley. Era un hombre reconocido de alto rango, hermanos, en la religión de su tiempo, entre los hebreos, amados. Entonces era un hombre de mucho conocimiento, muy respetado, un hombre espiritual. Sin embargo, a pesar de que tenía mucho conocimiento de Dios y mucho conocimiento del texto y mucho conocimiento de la religión, necesitaba nacer de nuevo. Qué tremendo, ¿no? Vamos a la escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Bien, observe esta parte, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, por favor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilléis de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Esta es la tercera vez que lo repite, hermanos. Dice la escritura en el versículo 8, pongámosle atención: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sigue siendo un misterio, hermanos.
Hay gente que oye la palabra. ¿A cuántos de ustedes, familiares, amistades, amigos, les has hablado de Cristo una y otra vez? Han entrado en crisis, en dificultades, en enfermedades. Les has compartido el amor de Dios, pero a pesar de haber puesto atención y haber escuchado, hermano, la doctrina, la enseñanza de Cristo Jesús, hermano, la enseñanza de la salvación, de la restauración, del amor de Dios, del cambio transformador, aún así la gente continúa en su caminar en las tinieblas, lejos de Dios, amados. Y en algún momento tal vez les entra una convicción en su mente y comienzan a ser participantes de la iglesia, pero su naturaleza sigue siendo pecaminosa, porque en el momento que se presenta la oportunidad de volver al lugar que ellos están tratando de dejar, vuelven a las prácticas antiguas, hermanos, de cómo vivían anteriormente. Esto sucede porque su naturaleza sigue siendo carnal, no han nacido de nuevo. Y eso es lo que Cristo nos está enseñando. Necesitas nacer de nuevo. Pero ¿qué significa nacer de nuevo, amados del Señor? Nacer de nuevo, Cristo dice, es nacer del agua y del Espíritu. Estudiando un poquito esto sobre el agua, vas a encontrar que la referencia que la mayoría de los teólogos da es que el agua se refiere al bautismo, porque el bautismo en agua lleva un simbolismo muy especial en la salvación. Como lo dice Romanos capítulo 6, somos bautizados en Cristo porque somos muertos en Cristo, sepultados con Cristo. ¿Qué significa eso? Que nuestra pecaminosidad, que nuestra maldad, hermano, la entregamos a Cristo. Cristo la llevó a la cruz del Calvario, amados del Señor. Y en esa cruz Él perdonó nuestros pecados. Entonces somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero se necesita el sello, la confirmación, se necesita la confesión visible, el testimonio vivo de que verdaderamente recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Y cuál es ese? El bautismo en agua. Entonces tú tomas la decisión de bautizarte, te llevan a las aguas bautismales, y en las aguas bautismales, hermano, no se trata de echarte agua en la frente, tiene que ser por inmersión. ¿Por qué tiene que ser por inmersión, hermanos? Porque, hermanos, cuando lees el capítulo 6 de Romanos, y voy rapidito, no puedo detenerme en cada texto, pero usted lo puede estudiar en su casa. El significado del bautismo es que cuando eres sumergido en el agua, eso significa o da lugar al simbolismo de la sepultura. Eres muerto en Cristo, sepultado con Cristo por tus pecados. Pero en el momento que eres levantado del agua, esa es la nueva vida en Cristo Jesús, siendo únicamente símbolos de lo que ya sucedió en tu corazón. Porque el bautismo en sí no te salva, pero el bautismo es la respuesta que tú le diste a Dios, diciéndole: sí, séllame con el bautismo, sí, yo hago un contrato contigo, sí, yo voy a dar el testimonio visible. Por eso Juan el Bautista dijo: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, hermanos. Entonces te es necesario nacer del agua, de ese compromiso que tú tomas. Por eso, hermanos, las personas cuando toman la decisión de bautizarse, queremos que entiendan y comprendan de qué se trata. Se les da unas clases, el pastor toma parte de esas clases, nos damos, hermanos, a la tarea de asegurarnos que la gente comprende qué significa el bautismo, porque hay mucha gente que emocionalmente lo hace por el momento, porque ya sea que recibió un consejo de papá, de mamá, de algún amigo, alguien le dijo que tenía que ser bautizado para ser salvo, entonces hay que darle una explicación completa. Cuando ya lo entienden, entonces ya se toma una decisión personal, porque la salvación es personal, no es hereditaria. ¿Alguien me está escuchando, amados? ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, del agua es la representación visible y como un sello cuando dice: te es necesario nacer del agua. Estamos aquí.
Pero ahí termina, hermano, la cuestión del agua. Ahora el Señor Jesús dice y del Espíritu, y cuando dice del Espíritu da una continuidad de enseñanza y de dirección en lo que es el nuevo nacimiento en el Espíritu. El primero es el exterior, el visible, el testimonial, pero luego viene el interior, que es el importante. Hay gente que está convencida pero no está convertida. La idea aquí es que tú te conviertas a Cristo Jesús, que le entregues tu corazón y tu vida, que des todo lo que eres tú en tu interior y que permitas que Él venga a gobernar tu vida, entregando tus faltas, tus pecados, que Él es amplio y Él es lleno de gracia para perdonarnos y para levantarnos y para restaurarnos, amados del Señor. Ahora bien, cuando hablamos del Espíritu, nacer del Espíritu, ahí es donde nos vamos a concentrar. Es la presencia de Dios en el corazón, amados. Cuando Cristo viene a habitar, dice la palabra del Señor en Juan: yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. ¿A qué se refería en esto? A que Él, en el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, vendría a tomar el control de tu vida. Por ello, de ahí, hermanos, se establece una doctrina muy paulina, que siempre nos enseña a ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu viene a morar en ti, y por eso siempre buscas lo espiritual y siempre buscas la manifestación del Espíritu y la llenura del Espíritu. No se puede vencer al mal, no se puede vencer las debilidades sin el poder del Espíritu Santo. Hay gente que en convicción quiere comportarse como un verdadero cristiano, pero su naturaleza no se lo permite. Tarde que temprano vuelve a su antigua manera de vivir. Pero los nacidos de Dios, no. Los nacidos de Dios tienen una nueva naturaleza, ya no compuesta por la pecaminosidad de este mundo. Ahora esta naturaleza es espiritual, similar a la de Cristo Jesús, edificándonos en esa naturaleza, buscando ser igual a Cristo Jesús, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de su majestad, dice las Escrituras. Ese es el nacido de Dios, el nacido de nuevo, el nacido del Espíritu, amados. ¿Siguen aquí todavía? Entonces hay una santificación, una purificación constante del Espíritu Santo sustentándonos, ayudándonos, porque ahora somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. La gente secularmente dice, los religiosos dicen, es que todos somos hijos de Dios. No, discúlpeme, pero la Biblia dice otra cosa muy diferente. Dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios, nacidos de nuevo en el Espíritu. Entonces no esperes que una persona no nacida de nuevo sea fiel a Dios, servicial al Señor, que permanezca en la casa del Señor. No, porque su mente todavía está allá, hermanos, en las cosas del mundo, y no le gusta la obediencia ni la sumisión a lo que es la palabra del Señor. Es más, agarra la palabra de Dios y la comienza, hermanos, a eliminarle aquellas cosas que no le son gustosas. Comienza a quitarle aquellos mandamientos que a él le parece que no son los correctos. ¿Por qué? Porque quiere acomodar a Dios a su estilo de vida. Pero los que son del Espíritu no se ajustan a sus deseos personales ni a sus deseos carnales, se ajustan a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Ah, caray, ¿siguen aquí? Cada vez se pone más bravo esto, hermano. Entonces Cristo, hablando con Nicodemo, le da esta expresión preciosa que hay que ponerle mucha atención. Lo que es nacido de la carne, carne es. Hermanos, por más que pelees con el Hijo para que sirvan a Cristo, para que vengan a la iglesia, no va a suceder nada. Sí, vendrán en algún momento simpatizantes, sentirán alguna emoción. Pero te vuelvo a repetir, si su naturaleza no es nacida de Dios, no ha nacido de nuevo en el Espíritu, hermano, siempre la naturaleza pecaminosa va a volver otra vez a retomar carácter, pensamientos, decisiones, deseos, pasiones.
y va a volver otra vez a las costumbres de la maldad de allá afuera. Hermanos, necesitamos orar. No pierdas, hermano. Es Dios el que salva. Es Dios el que toca. Es Dios el que restaura. Dios tiene poder para traerlo a los pies de Cristo Jesús, amados. Y Dios responde a la oración. Oh, yo me aferro a la escritura de Hechos, hermano. Allá en la cárcel de Filipo, de aquel hombre, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le agrega la promesa, y será salva toda tu casa contigo. Porque cuando tú vienes a Cristo, traes la luz al hogar, a la casa, traes el amor. Y el amor y la gracia de Dios son irresistibles. Pero no olvides que es el Espíritu Santo el que trae convicción. Y a veces cometemos el error nosotros de querer tomar la autoridad del Espíritu de Dios. No puedes hacerlo. Tu trabajo es orar. Tu trabajo es predicarles y hablarles. Tu trabajo es amarlos. Tu trabajo es perdonarles, restaurarles en lo posible. Pero hermano, de ahí en adelante es el Espíritu el que trae convicción al corazón. Es el que sana, el que restaura. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué significa esto? La naturaleza humana pecaminosa. En pecado he sido concebido, en pecado nací y en pecado he vivido, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la obra del Señor, están destituidos del cielo, están destituidos de la presencia de Dios, amados. ¿Me están escuchando, santos? Entonces de ahí, hermanos, es que la naturaleza humana es caída, es pecaminosa y necesita salvación. A eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. Pero en última instancia es el Espíritu Santo el que trae convicción. De ahí el por qué nosotros nos llenamos de oración en todo, pidiéndole a Dios que Dios toque, que Dios restaure, que Dios salve, que Dios responda a nuestro clamor, hermanos. La naturaleza pecaminosa va a estar en esa persona hasta que se entregue a Cristo Jesús, hasta que tenga ese momento de lucidez en donde pueda confesar con sus labios y creer con su corazón, y entonces vendrá a la salvación y al nuevo nacimiento. Nacerá de nuevo en Cristo Jesús. Una persona que vive en su carne, vive en la pecaminosidad de su naturaleza, sin un entendimiento espiritual. No entiende. Por más la gente escucha, pero no lo entiende. Y si lo llega a entender de una manera muy filosófica, muy natural, muy del mundo, hermanos. Y esto, lo espiritual no se discierne de una manera carnal, lo espiritual se discierne de manera espiritual. Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué tiene la persona nacida de la carne? Porque carne es, no tiene comunión con Dios. No le importa, no le interesa. Tiene ciertas costumbres religiosas. Se ha habituado a ciertos rituales religiosos. Pero en su mente común, secular, Dios no es parte de su vida. Ah, caray, ¿qué pasó? No me ponga esa cara, hermano, porque me pone nervioso y no puedo predicar. Cuando naces de nuevo, comienza una comunión íntima con el Señor, hermano. Oh, no hay nada más hermoso que levantarse y tener comunión con el Espíritu Santo, amados del Señor. Y caminar en tu día, y Dios va a la par tuya y siente su presencia y siente su gloria, y Dios te da pensamientos justos, y Dios te dirige tus pasos, y sobre todo Dios te da paz, te da tranquilidad, te da sosiego. Y aunque venga la adversidad, y aunque vengan tiempos difíciles, tú estás descansando en los brazos de tu Salvador, hermano, porque has nacido de nuevo. Qué lindo esto, ¿no? Comunión con Dios. Porque el que nació del Espíritu, Espíritu es. Es una nueva criatura. Nació de nuevo. Ahora, ¿qué significa este nuevo nacimiento? Ahí le va.
En el momento que Adán y Eva cometieron el error, la falla, la falta, la iniquidad de desobedecer a Dios, de todo puedes comer, pero de este no lo hagas. Había gran variedad. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo prohibido es lo que más se antoja? Digan amén. Lo que más te hace daño es lo que más se te antoja. No te comas ese pan, cómete un pedacito, te comes todo el bolillo. Siguen aquí. En ese momento dice la escritura que entró muerte espiritual. Fíjese bien, no hubo un cambio físico en ellos, pero hubo un cambio interno. Su actitud cambió, su interpretación de Dios cambió. ¿Quién te dijo, Adán, que estabas desnudo? ¿De dónde sacaste esta información? ¿Por qué te entró vergüenza? ¿Por qué te entró un pudor de impiedad? Oiga lo que dije, pudor de impiedad. ¿Por qué? Ahora estás abriéndose, te abrieron tus ojos a la maldad. En ese momento sucedió esto porque entró muerte espiritual. ¿Qué significa muerte espiritual? Separación. La gente cree que muerte es desaparición. La muerte no es desaparición, la muerte es separación. Déjese lo explico de una manera más amplia. Cuando usted lo cafetemos, que ya pronto, digan amén. ¿Por qué? ¿Por qué la gente le sigue teniendo miedo a eso? No entiendo. Es que somos los únicos en las religiones que no nos queremos ir, ¿verdad? Queremos el cielo, pero no nos queremos ir. El punto es que en el momento que Dios te llame, habrá una separación en tu ser. Tu alma se va a separar de tu cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el alma vuelve a quien la creó. Separación. Ahora, cuando el hombre peca, tiene una separación de Dios. Entonces hay una brecha, hay una apertura, hay un distanciamiento. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para restaurar ese puente, para volver, hermanos, a traer al hombre muerto espiritual a la vida, para que tenga acceso al Dios Padre que está en los cielos. Ahora entiende por qué Cristo vino y Él nos dio vida aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Qué lindo, hermanos. Entonces, eso se trata el nuevo nacimiento, que en el momento que aceptamos a Cristo, Dios nos hace renacer de nuevo para que esta nueva criatura espiritual, creada a la imagen de Él, tenga comunión íntima con el Dios que está en los cielos, porque el Padre es espiritual y Dios busca a los que son espirituales, porque a Dios se le va a adorar en espíritu y en verdad. Ojalá Él esté cayendo el 20. Santo Dios. Siguen aquí todavía. Entonces, eres nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y esa nueva criatura busca las cosas espirituales, las celestiales, no las terrenales. Ahora, seguimos como Adán siguió siendo igualmente lo que era, humano. Y seguía con sus actividades, pero interiormente había cambiado. Bueno, ahora está a la inversa. De repente, Cristo llegó a nuestras vidas, le recibimos y cambiamos. Seguimos en nuestros trabajos, seguimos en nuestras familias, nuestros matrimonios, en el cumplimiento en nuestra sociedad. Pero algo pasó en nosotros. Ahora tenemos paz, ahora hay esperanza, ahora hay fe, ahora hay gozo, ahora ya no hay vicios, ya no hay maldad, ya no hay mal habladas. Digan amén. Hermano, se me salió un sapo, una lagartija. No, es que no he nacido de nuevo, por eso todavía hay sapos y lagartijas adentro de ti. No quise decir aquello, pero se me salió en un momento de enojo, de emoción, y le recordé a su mamá, fulanito. No, espéreme.
Eso sale de una naturaleza pecaminosa. Lo que necesitas es nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que enterrar al viejo. Digan amén. No voltee a ver a su esposo, por favor. Me refiero a la vieja naturaleza. Y hay que mantenerlo sepultado, hermano. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios, amados. Nacidos de nuevo en Cristo Jesús, nuevas criaturas. No esperes que el mundo te entienda, no esperes que el mundo te acepte, no esperes que el mundo te siga, porque eres un alien. Ya no le gustó tampoco. No eres de este mundo, no somos de este mundo, somos nacidos de nuevo para la eternidad, para estar con Cristo en la eternidad. Esto es pasajero, esto se acaba, este cuerpo se deteriora, se enferma, al polvo volverá, pero mi alma volará a la presencia de Dios, amados. Entonces, déjese cafetear, hermano. Lucha. El nacido de nuevo busca las cosas de arriba donde está Cristo, hermano. El nacido de nuevo mantiene una íntima comunión con Dios. Camina con Él, anda con Él, come con Él, duerme con Él, va con Él. Donde quiera que está, Dios está ahí. Y donde quiera que va, siempre lo hace presente. No se puede comer un pan, no se puede sentar a comer unas enchiladas en un restaurante, porque ya está orando: Señor, bendice. Y la gente se comienza a incomodar. ¿Y este qué se cree? Porque para todo le da la gloria a Dios. No puede ir a una reunión familiar, porque lo primero que dice es que Cristo vive en mí. Ándale, échate una. Es que el Señor está conmigo. Pues que el Señor ya eche otra contigo. Con eso salen, hermano. Pero el nacido de nuevo busca las cosas celestiales. Híjole, todavía estoy en la introducción y ya se me fue la hora. Déjeme leer una escritura rápida, sí, porque quiero llegar al mensaje, al mero centro de esto. Sí, es que no he llegado al mensaje todavía. Espéreme, que quería explicar lo que es nacer de nuevo. Pero mire, Pablo lo explica de una manera maravillosa en Romanos capítulo 8. Usted conoce la escritura, ¿verdad que sí? Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso Cristo fue a la cruz, hermano, para llevar tu pecado, tu pecaminosidad, tu dolor, tu angustia, tu enfermedad. Todo lo cargó sobre sus hombros y lo llevó al Calvario, amados. Nunca olvides esto, por favor. Vamos adelante, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos sino conforme, porque naciste de nuevo en el Espíritu. 5. Porque los que son de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del. ¿Dónde están tus pensamientos? Después vamos a hablar de eso. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es. Dale alimento a tu espíritu. Pobrecito a tu espíritu, hermano. No comen toda la semana, pero le das a la carne toda la semana, y luego quieres que el domingo en la mañana se satisfaga. ¿Aló? No, vamos adelante mejor. No les va a caer el 20 aquí.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está. Amén, amados. A causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ahí está la explicación tan clara, amados. Y todavía no le cae el 20. Ay, Señor, este cabezón, ábrele los ojos. Volvemos a Juan, porque ya voy a cerrar esto. Entonces el Señor Jesús le dice: mira, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Viento. El viento nadie lo puede dirigir. El viento nadie lo puede ver. Así es el nacido de nuevo en Cristo Jesús. Nadie lo puede dirigir, porque el Espíritu es el que te juzga, el que te guía. ¿Que por qué quieres estar en la iglesia? Porque amo a Dios. No te entiendo. Claro que nunca me vas a entender ni me vas a comprender. ¿Por qué oras? ¿Por qué te comportas en la manera en que te comportas? ¿Por qué perdonas con tanta facilidad? ¿Por qué amas? ¿Por qué he nacido de nuevo en Cristo Jesús? Jamás lo entenderás. Nadie me puede dirigir, sino que el Espíritu de Cristo me dirige. Nadie lo puede ver. Lo único que pueden ver en mí es el testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Del viento no conoces su origen ni su destino. Es un misterio. Así es el nacido de nuevo en Cristo Jesús. Lo que sí sabes es que a pesar de que no lo ves, a pesar, hermano, de que no tiene un sentido de origen o de destino, sabemos que es real, como el viento. Es real. Es real. ¿Por qué? Porque sales, no lo ves, pero lo sientes. Cuando golpea tu rostro, cuando levanta las hojitas, a veces cuando viene vientos tormentosos que comienzan a sacudir las palmeras y a sacudir los árboles, y te das cuenta, es viento y es real. Así es el Espíritu de Dios, y así es también el nacido de nuevo en el Señor, amados. Lo puedes oír, lo puedes sentir. No lo veo, pero lo puedo oír y lo puedo sentir. Ese es el nacido de Dios en el Espíritu. Y lo más hermoso de todo es que obtiene los beneficios de ese viento. Por ejemplo, amados del Señor, el viento es tan útil para nuestra sociedad moderna, porque ahora es un origen de energía que se usa, hermanos. Por fin, después de tantas décadas de estudio, se han dado cuenta de que la naturaleza produce para nosotros. Pero a veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Termino con esto. Aquí voy a cerrar y quiero que ponga su atención en esto que le voy a decir. Tu vida es un velero. ¿Sabe lo que es un velero? Es una pequeña barca con una vela grande. Y así es tu vida. Y tu vida, por el propósito de Dios, por la dirección de Dios, te dice: alza la vela. Y levantas tu vela, hermanos, en tu velero. Ahora, ese velero es llevado por el viento y tú tienes un timón en tus manos, y en el timón giras hacia la derecha o hacia la izquierda, pero el viento sigue su dirección. Y a veces quieres dar la vuelta, pero cuando vas contra viento no avanzas, sino que más bien el viento te sigue llevando. Así es el Espíritu de Dios. Tú estás tratando de hacer tu propio sentido de vida, tus propias direcciones, tus propias metas y tus propios propósitos. Pero déjame decirte que es el Espíritu de Dios el que sopla sobre nosotros. Y el nacido de nuevo es como el viento.
y sopla, hermanos, y lleva nuestro velero a un lugar específico. Allá te va a llevar. Es un misterio para nosotros. No sabemos el destino, no lo conocemos, solo es promesa de Dios. Pero yo voy a alzar mi vela y voy a permitir que el viento me lleve, porque es el Espíritu de Dios dirigiendo mi vida hacia una meta, hacia una bendición, hacia la salvación de mis hijos, la herencia de mi familia, la vida eterna, la gloria de Dios, la gracia de Dios, amados del Señor. Amados, eres nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y si tú no has nacido de nuevo, entrégale tu vida a Cristo y vas a entrar en una de las más hermosas y bellas experiencias. Entonces vas a decir: ahora sí entiendo esos locos aleluyas. No sabía por qué cantaban, por qué aplaudían, no sabía por qué brincaban, no sabía por qué tenían gozo y paz, no sabía por qué eran buenos para perdonar, no sabía por qué hacían lo que hacían. Pero ahora ya soy parte de esa locura también. Ahora sí ya los entiendo, porque soy participante activo de ellos. Métete, entrégale tu corazón a Cristo. Deja que el viento del Espíritu te lleve, que lleve tu velero a esa esperanza y esa tierra prometida. Amén, amados. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Pónganse de pie entonces. También los que no han nacido de nuevo, pónganse de pie.